Tengo que decir que quedan muy poquitos días, es obvio, para que termine el año. Y la verdad es que pueden ser fundamentales para mejorar nuestra fiscalidad y que la próxima declaración de la renta pues sea lo más favorable posible, que es de lo que se trata, de lo que debemos intentar. Para darnos algunos consejos, le hemos pedido a Borja Pérez, que es abogado laboralista, que esté aquí con nosotros. Borja, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Se pueden hacer muchas cosas de aquí a final de año con el tema de esta fiscalidad? Se pueden hacer, claro. Bueno, pues vamos a analizarlas, pero como siempre nos vamos a situar porque aún estamos a tiempo, decimos, para reducir la factura fiscal de esa próxima declaración de la renta, Juan Carlos. Sí, fíjate que el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha elaborado unas guías en las que nos dan pistas para exprimir el ejercicio en curso, exprimirlo al máximo, todo lo que podamos. Calculan que el ahorro medio en la renta puede alcanzar los 3.200 euros. Es una media. Aportar al plan de pensiones aligera la base imponible del IRPF, por lo que muchos aprovechan los últimos días de este año para transferir dinero y así aprovechar ese alivio fiscal. Por tanto, ya nos apuntamos una, que es el plan de pensiones. Otra cosa más, en el caso de que comprara su casa antes del año 2013 y se aplique la deducción por vivienda habitual en la hipoteca, puede que le convenga agotar el importe máximo, que es de 9.040 euros anuales, con una amortización extraordinaria, un aporte de dinero extraordinario para que lleguemos hasta esa cantidad y podamos desgravarnos un poquito más. Es importante también no olvidar los justificantes de las cantidades de dinero que hayamos donado a entidades solidarias como ONG o fundaciones, así como las cuotas sindicales o las de colegios profesionales. Y en el caso de los matrimonios también es importante asesorarse sobre el régimen que más interesa a la hora de declarar. En caso de que se esté en proceso de divorcio o de separación, le conviene que el acuerdo al que llegue con su cónyuge sea refrendado judicialmente. Consejos que ahora vamos a intentar profundizar en ellos, Juan Carlos, de la mano de Borja Pérez. Borja, ¿realmente podríamos conseguir esa cantidad de dinero que ahorrarnos unos 3.000 euros de media, siguiendo algunos consejos elementales que nos citaba desde Gesta, que nos citaba Juan Carlos? Exactamente. Y no solamente se puede conseguir eso, sino que es que para poderlo conseguir sí tenemos que ser conscientes de seguir unos pasos justamente para esto. Es verdad que muchas veces pues, hacemos donaciones a diferentes organismos, ONGs, etcétera, pero no pedimos el resguardo o no pedimos un justificante. Es verdad que, por ejemplo, para las deducciones de vivienda hacemos rehabilitaciones, mejoramos la vivienda, pero nos dan una factura muy simple y nos indican, pues, por ejemplo, rehabilitación del salón de la vivienda cita en tal. Que eso es muy importante, eso es otro punto que sería muy importante tener en cuenta, porque siempre la legislación hace referencia a que sea la vivienda habitual. Hay muchos andaluces que nos están escuchando seguro que dirán, bueno, es que yo tengo una vivienda habitual y otra en la playa o otra en el campo. Y entonces, claro, no sé a cuál me la tengo que deducir. Siempre es a primera vivienda, vivienda habitual. Vamos a ir por partes, Borja. Por ejemplo, citaba Juan Carlos el tema de los planes de pensiones, que tal y como están las cosas parece que ya van a ser casi de obligado cumplimiento, ¿verdad? Totalmente. Por desgracia. ¿Qué nos interesa hacer con ese plan de pensiones? ¿Quizás añadirle más cantidad de dinero ahora mismo antes de que termine el año? Con esto siempre lo que es bueno es tener una cuota mensual, es decir, que cada mes de la nómina de todos los andaluces, digamos, pues 100, 150, va directo al plan de pensiones, en función de las posibilidades de cada uno, claro, por supuesto. Y siempre yo lo que recomiendo siempre en el despacho es que a partir de agosto, septiembre, doblemos la cantidad, en la medida de lo posible. De esa manera lo que vamos a hacer es que en un periodo corto de tiempo vamos a tener una cantidad mayor en el plan de pensiones y, por lo tanto, la deducción que podamos aplicarnos en el ejercicio siguiente va a ser también mayor. O sea, que esto ya lo tenemos que tener en cuenta casi para el año que viene, porque para estos últimos días prácticamente ya no nos sirve. Pero bueno, para el año que viene, atentos que a partir de agosto, si tienen planes de pensiones, ya saben, aumenten la cantidad que aportan. El tema de la vivienda, decía, fundamental que esas deducciones se hacen con la vivienda habitual. Exacto. ¿Qué más podemos hacer con el tema de la vivienda para que luego nos salga menos a pagar o incluso nos devuelvan por parte de Hacienda? Con esto siempre es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, hay una deducción que es que conviva en la vivienda habitual, en la vivienda familiar, la primera vivienda, un mayor de 75 años. Esto es muy importante porque justamente con eso, si esa persona está empadronada dentro de esa vivienda familiar, de esa primera vivienda, también existe una deducción
por estar a cargo de una persona mayor de 75 años. No, si es que nuestros abuelos, nuestros mayores son, Exactamente. desde luego, fundamentales en todos los sentidos en nuestra vida. El tema de solidaridad, de ONGs, de aportaciones, de fundaciones, decía, que no se nos olvide, nos decías antes, el pedir, digamos, la demostración, ese resguardo que justifique que hemos ido pagando esas cuotas Eso es de básico. las ONGs. Eso es básico, porque es verdad, y muchas veces lo escuchamos, es decir, los españoles, los andaluces somos muy solidarios, pero también hemos de pensar con la cabeza. Es decir, hemos de ser solidarios, pero si eso nos puede ayudar para desgravarnos, en este caso, de distintos impuestos, aprovechémoslo. Por ejemplo, muchas veces me vienen a despacho y Borja, es que tengo que hacer el impuesto, pero no he pedido el justificante. Pues vaya a pedirlo. ¿Por qué? Porque justamente con ese justificante, con ese certificado, con esa factura, en el caso que algunas la hagan en función de cómo haya sido el tipo de ingreso que haya hecho, el tipo de donación que haya realizado, eso sí se puede deducir. Es más, hay una deducción específica. Eso te iba a decir. ¿Y qué cantidad sería? ¿Cuánto podemos deducir? Más o menos, dependiendo. Normalmente claro, estamos hablando entre un 5 y un 10% de la cantidad en función de la cantidad que sea. de la cantidad que aportemos. El tema de partidos o de sindicatos, ¿pasa algo también por el estilo? Igual, pasa prácticamente algo parecido. Es decir, todas esas cuotas de afiliación a sindicatos igualmente pueden ser deducidas. Siempre y cuando, y ojo, esto es muy importante, todo lo que estamos hablando tiene que poder ser probado, tiene que poder ser demostrado, porque si no, no me vale que yo haga un documento, que se me ha pasado, me ha venido el despacho, mira, yo no tengo el justificante, pero igual, yo hago como que he ingresado, como que he dado esto. No, no puede ser. No vale. Tiene que ser emitido por el organismo que haya sido perceptor de dicho importe. Y otro asunto, el tema, por ejemplo, digamos que tenemos acciones. Este no es el momento de venderlas, ¿no? Si queremos venderlas. Nunca. A partir de septiembre en adelante, nunca es el momento de venderlas. Eso siempre, siempre el momento irá en función de cómo fluctúe el mercado. Pero obviamente, aunque fluctúe muy bien, de septiembre en adelante, en septiembre y diciembre, nos olvidamos de ello. Más cosas que tengamos que tener en cuenta, Borja, el tema de ingresos en general, el tema de impuestos. ¿Qué Hay una cosa con esto que también es importante, ¿vale? Que en este caso el Gobierno, en este caso la Junta de Andalucía, está favoreciendo una deducción por la adopción de un hijo de carácter internacional. Es decir, en este caso se vienen a desgravar hasta 600 euros siempre y cuando se adopte a un menor de otro país. ¿Pero en el año de la adopción o esto es, quiero decir, que esa deducción es para el año de la adopción? Para el año de la ¿no? adopción, exactamente. Entonces, con esto siempre es muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el Gobierno en este caso lo que está favoreciendo es que se puedan adoptar a menores que están pasándolo en situación precaria o en una situación de guerra, una situación de penuria económica o de penuria, en este caso, alimenticia, pues que puedan coger y puedan ser adoptados por países desarrollados. Otra cosa es lo difícil que es un proceso de adopción. Aquí conocemos a alguno y, en fin, y que no sabemos quién da más alegrías, ¿no? Si el que adopta o la persona adoptada, quién da más alegrías a quién. Más cuestiones. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años, ¿tienen algunas ventajas? ¿La edad tiene ventajas la edad con respecto a Hacienda? La edad siempre tiene ventajas. Por ejemplo, si cogemos y tenemos una vivienda habitual, una persona de menor de 35 años es considerada, yo siempre hablo en términos legales. Ahí estamos. Es considerada como joven, no significa que nosotros no seamos jóvenes. Un poco más joven. Un poco más joven. Oficialmente joven, de acuerdo. Entonces estamos hablando que una persona que menor de 35 años va a tener una deducción por vivienda habitual de un 3%, sin embargo una persona que compra una vivienda, primera vivienda, con 37 años, va a tener un 2%. Entonces, por ahí la edad, en el tramo inferior, beneficia. Pero también beneficia en cuanto al tramo mayor. Es decir, todas aquellas personas mayores de 65 años, existe una deducción propia que todo lo que tenga que ver en relación con tema de ayudas, por ejemplo, ahora que está muy de moda, no es muy de moda, es decir, con el tema de la crisis, pues sí que los mayores tienen que ayudar pues, a sus hijos, a sus nietos a salir adelante. Además, cuántas veces
hemos tenido noticias que en una misma vivienda conviven 2 o 3 generaciones. No, eso está claro. Eso está claro. Bueno, pues justamente con esto sí que existe un beneficio, en este caso una deducción, que se puede aplicar cuando se pueda demostrar que esos mayores estén ayudando, sosteniendo económicamente a una generación anterior, por ejemplo, a sus hijos. Perfecto. ¿Qué es lo que más te preguntan? Yo sé que me decías antes, bueno, está a tope el trabajo, los últimos días del año Gracias son a Dios, muchos, me imagino de trasiego de papeles en tu despacho, Borja. ¿Qué es lo que más solicita y lo que pide la gente en estos últimos días del año? Que no se me pase qué. Justamente lo que vienen a decir es, bueno, vamos a ver, yo tengo tanto, pero necesito pagar menos, porque es que si no me veo recortado inclusive hasta para poder dar de comer y sostener en condiciones a mi familia. Y entonces siempre se le dan estos consejitos que hemos puesto al principio, siempre es lo que más se suele decir, lo que más se suele hablar, para que lo tengan en cuenta, ya no solamente para las deducciones del presente curso fiscal, sino también para el siguiente. Novedades que nos encontraremos esto todavía es muy prematuro quizás preguntarlo, en la próxima declaración de la renta, Borja. Eso es complicado porque para eso tiene que entrar, en este caso, lo que es un reglamento específico que la propia Junta de Andalucía suele hacer a final de año para poder observar y ver pues, ese borrador que en principio hay, que tengamos que matizar para el año que viene. Pero en principio lo que sí aconsejaría a todos los que nos están viendo es sobre todo 3 puntos fundamentales. Primero, que tengan muy claro el tema de las facturas, que el tema de las facturas de vivienda habitual, que indiquen cuál es la vivienda, porque con eso sí se pueden desgravar, en este caso se pueden deducir un importe en función de la obra que hayan realizado importante. ¿Vivienda? Punto número 2, los justificantes de obras de caridad, en este caso justificantes a ONG, sí. Tema de sindicatos, que es de capital importancia. Y punto tercero, que para mí no deja de ser baladí, que también es importante, que es que tengamos en cuenta el tema de los planes de pensiones. El tema de los planes de pensiones, todo el mundo, yo sé que va hasta arriba, inclusive los que estamos aquí, pero es muy importante que se vaya realizando, porque tal y como está el tema de la hucha, sí. del tema de la seguridad social de las pensiones, creo que es muy importante que podamos ir haciendo un pequeño esfuerzo ahora para que posteriormente podamos beneficiarnos en algo una vez que Hacienda detraiga lo que tenga que detraer del plan para poder vivir un poquito más holgados. Que es importante pensarlo efectivamente tal y como están las cosas. Bueno, Borja, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros y por estos consejos que esperemos que sigan, porque desde luego nos pueden dar una grata sorpresa cuando llegue el momento siempre complicado de hacer la declaración de la renta. Gracias a vosotros siempre. Bueno, vamos con las últimas noticias que nos llegan desde nuestra redacción de informativos con Amaya García. Alegría, Amaya, adelante.